Hola, bendiciones, espero que el Señor me los bendiga. Vamos a estar haciendo un estudio bíblico, ¿verdad? Más que estudio, una enseñanza, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, bueno, el tema es ¿a dónde estás tú? Entonces, y vamos a ver dónde estamos, si estamos en las cosas de Dios o en las cosas del mundo. Vamos a ver, ¿verdad? Porque vamos a tocar el libro de Juan y vamos a estar estructurando. Dice, estructura y característica del libro de Juan. O sea, fomente el gozo y la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice evitar los enrollos del pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Proteger a los creyentes de los falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Y asegurar que tenemos la vida eterna creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Entonces, en eso es de lo que se estructura el libro de Juan. Entonces, vamos a hacer un resumen que dice, Juan describe que para confirmar a los creyentes el verdadero cristianismo apostólico, ayudando a evitar las creencias destructivas que algunos ya se habían desviado y habían sido víctimas de esa enseñanza. Entonces, para nosotros poder leer el libro de Juan, yo le estoy dando como una pequeña introducción que el libro de Juan iba dirigido para personas que son creyentes, ¿verdad? Y Juan les comienza a predicar, bueno, les comienza a estar, le manda las cartas para advertirles y todo eso, y para que el creyente agarre más fuerza en la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer que es el versículo base y es primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. Dice la palabra del Señor así, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a lo que yo había estudiado, ¿verdad? Lo que yo he estado aprendiendo de este versículo que me llamó mucho la atención es que hay tres tipos, ¿verdad? Que cuando la Biblia refiere, o sea, tres conceptos de mundo en la escritura. ¿Verdad? No habla principalmente del mundo. Hay tres características que yo la voy a explicar. Dice, son los tres significados principales de la palabra mundo. Vamos a ver el primero. El mundo como creación. Tierra, universo físico, materia hecha por Dios. Entonces, ese es cuando la Biblia se refiere a mundo, ¿verdad? Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 20. En este aspecto de la naturaleza, o sea, habla Dios de la naturaleza y vamos a buscar el versículo. Eh, Buscamos Romanos 1, versículo 20, perdón. Y dice, porque las cosas invisibles de él, dice, de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio, dice, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí nos está dando, ¿verdad? Hablar de que todas las cosas, ¿verdad? Que el Señor eso visible, o sea, nos está hablando de la materia, del mundo, ¿verdad? De la materia. También tenemos otra que es el mundo como humanidad, que eso lo podemos encontrar que indica, o sea, hombres y mujeres, eso lo podemos ver en Juan 3:16. Un Juan 3:16. Bueno, todo el mundo se la sabe esa, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo. Entonces allí cuando el Señor habla, está hablando de mundo de la humanidad, del ser humano. Y el tercero, que es el que estamos leyendo nosotros, en
Primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 15, es el sistema, ¿verdad? El sistema que dice, el mundo como sistema corrupto, valores opuestos a Dios. Se refiere a un sistema de pensamiento, dice, cultural y práctica, dice, dominada por el pecado y la influencia del maligno. Y tenemos otra vez Primera de Juan, capítulo 15, que dice, no améis al mundo. Entonces ahí es donde se indica ese sistema, ¿verdad? Ese sistema de mundo como un sistema precaminoso, ¿verdad? Que es donde el Señor nos manda de que no nos afanemos en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos de este mundo. El Señor nunca nos prometió que nos iba a sacar del mundo, sino que dice, en el mundo, en este sistema, tendrán aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, no amen al mundo, dice, ni las cosas que te pueden ofrecer, o sea, el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo, dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos y la vanagloria, dice, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, los deseos pasan, pero el que permanece, dice, y hace la voluntad de Dios, perdón, permanece para siempre. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? El sistema corrupto que hay. Entonces, en resumen, hablando de los tres tipos de mundo que a veces habla la palabra del Señor, estamos viendo creación, la tierra como cosmos, universo, la humanidad, toda la gente, como lo vemos en Juan 3:16, y el sistema de valores que se ponen a Dios. Y vea que aquí algo muy interesante. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ahora, vean lo que dice aquí en el 16, los deseos de la carne. Entonces, para nosotros poder complementar, nosotros decimos cuáles son los deseos de la carne. Punto clave, podemos buscar Gálatas 5:16, que lo dice acá en Gálatas. Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 5:16. Dice, oiga, dice, la obra de la carne y el fruto del espíritu. Pero nosotros lo vamos a enfocar porque esta enseñanza se va a enfocar cuáles son los deseos de la carne, cuál es la vanagloria de la vida, cuál es el deseo de la vista que nosotros nos impide, porque no viene el Padre. Nosotros tenemos que entender que eso no viene, el sistema de aquí no es para un hijo de Dios. Si usted está viendo anime, si usted está oyendo rock, si usted es un que dice, no, eso se nota. ¿Sabe por qué? Porque una persona se llena y da de lo que se llena. En otras palabras, si yo comienzo a ver películas, si yo comienzo a afanarme con las cosas de este mundo, ¿qué es lo que va a salir de mí? Va a salir música, anime, cosas de que fueron de mi tiempo pasado, pero ahora que yo estoy en Cristo, yo leo la palabra, yo escucho, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir cosas del Espíritu de Dios, cosas de la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer Gálatas 5:16 y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que queráis. Pero si sois guardado por el Espíritu,
y no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vio? Entonces, los deseos, esos deseos carnales que ahorita lo acabamos de enumerar, o sea, yo no tengo que decirle la explicación que es algo inmundo. Yo no tengo que decir la explicación que es una lascivia, que es el homicidio, la borrachera, porque ya está, o sea, la palabra te lo está diciendo. Eso es malo. Entonces, ahí usted encuentra y se examina con la palabra de Dios qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Esos deseos que habla Juan capítulo 2 versículo del 15, usted lo mide y dice cuáles son esos deseos. Si yo estoy en borrachera, si yo estoy en adulterio, si estoy en fornicación, si yo estoy en esto, estoy en lo otro, usted va midiéndose con la palabra de Dios. Va reflejándose y dice, Señor, véame, aquí esto a mí me falta. Entonces usted se da cuenta que eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, ¿por qué sale eso? ¿Y por qué lo relaciono? El mundo y los deseos de la carne, porque el mundo te va a dar lo que tu carne desea. ¿Ya entienden? Entonces ahí vamos a ir en ese punto. Ahora, cuando nosotros miramos, vamos a leer unos versículos más, ¿verdad? Para que entendamos un poquito más la connotación, la explicación. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo es efímero. Efímero significa algo pasajero, algo de corta duración, fugaz, breve y temporal. Y cambia. La moda va cambiando, el mundo va cambiando y es corto. Pero la palabra que permanece, que dice ahí, dice que permanecer tiene varios significados, que significa mantenerse, quedarse, continuar, seguir, estar, persistir y resistir en las cosas de Dios. Mire cuál gran regalo es el que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Que permanezcamos, el que permanece en el Señor permanecerá para siempre. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos deleitamos con las cosas que están en el mundo. Y cuando nosotros nos damos que es algo efímero, algo que es pasajero, algo que va a pasar, que el placer va a ser un ratito nada más y que usted va a dejar toda la gloria del Señor, que eso, o sea, todas esas cosas, uno se tiene que poner a pensar. Con Dios no se puede jugar. Nosotros necesitamos una madurez espiritual, no podemos quedar estancados. Por eso está la palabra, porque la palabra es viva. Entonces, ahora, si usted se siente a gusto, ¿verdad? Usted se siente a gusto con el mundo, vea, hermano, usted tiene que buscar cómo examinarse, porque si usted camina y anda y habla como el mundo es porque usted es del mundo, pero usted tiene que hacer una línea de diferencia en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, dice el Señor, te vomito de mi boca. Así lo dice la palabra. La palabra es ruda, es dura, pero por eso dice que solo para valientes, para los que quieren crucificar su carne con Cristo. No es para cualquiera. Entonces, este estudio vamos a seguir para que nosotros nos demos una amplia. En San Juan, capítulo 15, 19, dice así. Vamos a buscarlo.
San Juan capítulo 15, ya lo que dice 15-19. Dice, y de Jesús, palabras de Jesús, perdón, si fueras del mundo, el mundo, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, el mundo aborrece al cristiano porque va contra esa línea del sistema de pecado. El mundo te va a aborrecer porque predicas, porque estás con el Señor, porque no tienes el mismo pensamiento de ellos. Ahora, vamos a leer otro, Juan 17-16, y dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice. Vea qué hermoso. O sea, ahí no está diciendo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el 17, santifícalos en verdad, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué nos dice la palabra a nosotros? ¿Qué nos dice la palabra? Que no amemos al mundo, que esto va a pasar. En Juan 18:36, Juan 18:36 dice, y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero ya no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Imagínense. O sea, el Señor dice, este mundo no, mi reino va más allá. Entonces, ahora vamos a ver, estos son palabras de Jesús. ¿Qué nos quiso dar a entender el Señor? Que su reino no está aquí. Y así como dice el Señor, tú me los diste, ellos no son de este mundo. Ellos son conmigo, son de los reinos. Por eso la palabra dice, buscad primero el reino de Dios. El reino de Dios, la vista del cristiano tiene que estar en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí. Porque hoy estamos, mañana no. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12 para ir finalizando. Y espero que sea de mucha bendición, sinceramente, este video. Porque yo siento que el Señor le habla a uno primero. Y uno se tiene que sujetar bastante a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Cómo tiene que estar el cristiano? Gozoso y en oración. Pedirle al Señor por eso. Ahora vamos a ver Filipenses 3:20. Por eso uno tiene que, hermano, estar siempre con nuestro Señor. Filipenses 3:20. Aquí está. Dice Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿A dónde está tu ciudadanía ahora? En los cielos. Cuando usted conoce al Señor, usted no tiene por qué estar buscando las cosas de aquí. Usted tiene que buscar al Señor Jesucristo. Usted ya no es ciudadano de aquí. Usted tiene que ver que usted es ciudadano del cielo. Entonces, con este pequeño estudio, ¿verdad? ¿Qué aprendimos nosotros en estos 20 minutos? Primeramente, que el mundo es efímero. El mundo va a pasar
porque es una enseñanza, el mundo va a pasar. Vimos 3 puntos clave. Cuando la palabra refiere a mundo, tenemos que ver el contexto de qué mundo está hablando el Señor, ¿verdad? Vimos el mundo como creación, vimos el mundo como humanidad y el mundo como un sistema. Va contrario a las cosas del Señor. Estuvimos viendo también, eso es lo que nos toca, o sea, esa es la enseñanza. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Cuando nosotros sabemos eso, ¿qué nos quiere enseñar el libro de Juan? Contexto del libro, ¿verdad? De la carta de Juan. Para esto se lo está hablando a creyentes, a personas que son creyentes, y le está diciendo: no amen al mundo ni los deseos del mundo. Entonces eso tiene que quedar. ¿Y qué más tiene que quedar en los corazones de nosotros? Que nosotros no somos de aquí, que nosotros tenemos que permanecer en la palabra, permanecer en Jesucristo, permanecer ahí, porque Él nos redimió de todo pecado. Entonces, esto es una enseñanza para que sea de bendición, porque a mí me habló el Señor primero. Y yo se los comparto a ustedes en video, porque tengo la oportunidad, ¿verdad? Tomarme el tiempo y poder exponer la palabra del Señor. Espero que sea de bendición. Y recuerden, ¿verdad? Ya con esto me despido, ¿verdad? Y recuerden que donde está la verdad, siempre va a haber libertad. Y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo y su palabra. La Biblia es la palabra del Señor. Espero que Dios me lo bendiga. Bendiciones.